14 Segundo Concilio de León, 1274. Padres Conciliares, 1274 DC. Introducción. Después de la muerte del Papa Clemente IV, 29 de noviembre de 1268, pasaron casi 3 años antes de que los cardenales pudieran elegir un nuevo Papa, Gregorio X, 1 de septiembre de 1271. El aspecto político de Europa en aquellos tiempos estaba experimentando grandes cambios. Los mismos papas en sus luchas con los emperadores alemanes habían buscado la ayuda de varios estados y habían colocado a Carlos de Anjou en el trono de Sicilia. Este largo conflicto, que libraron los papas para proteger su libertad e inmunidad, finalmente había trastornado el sistema tradicional de gobierno en la cristiandad. Este sistema dependía de dos instituciones, el papado y el imperio. En Oriente, además, el emperador Miguel VIII Paleólogo había capturado Constantinopla en 1261 y había puesto fin al imperio latino. Dado que el estado de cosas era indudablemente complejo y difícil, Gregorio X había concebido un plan muy amplio que involucraba a todo el mundo cristiano. En este plan, la cuestión oriental era de suma importancia. El Papa buscó concluir un tratado con Miguel VIII Paleólogo y unir las iglesias orientales y occidentales. Porque si las iglesias estuvieran unidas y se combinaran las fuerzas de todos los pueblos cristianos, el problema de Tierra Santa podría resolverse y la Iglesia romana podría florecer con nueva autoridad e influencia en los estados occidentales. Por tanto, cuando Gregorio X convocó el Concilio General el 31 de marzo de 1272, esbozó 3 temas: la unión con los griegos, la cruzada y la reforma de la Iglesia. En cuanto al tercer tema, que no solo era tradicional en los concilios medievales, sino que también era requerido por el estado actual de la moral eclesiástica, el Papa en marzo de 1273 buscó la opinión de todo el pueblo cristiano y pidió su ayuda. Algunos informes que se le enviaron con este fin aún se conservan. Después de largos arreglos preparatorios, el concilio se reunió en Lyon y se inauguró el 7 de mayo de 1274. Probablemente estaban presentes unos 300 obispos, 60 abades y un gran número de otros clérigos, muchos de los cuales aparentemente eran teólogos. Tomás de Aquino murió durante su viaje a Lyon, así como el rey Jaime de Aragón y los delegados enviados por los gobernantes de Francia, Alemania, Inglaterra y Sicilia. Los griegos llegaron tarde, el 24 de junio, ya que habían naufragado. Mientras tanto, también había llegado una delegación de tártaros. Aunque el número de participantes no parece haber sido especialmente elevado, todo el mundo cristiano estuvo presente ya sea en persona o por medio de representantes, y fue evidente que el concilio, como había querido Gregorio X, era universal y ecuménico. El Consejo tuvo 6 sesiones generales, los días 7 y 18 de mayo, 4 o 7 de junio, 6, 16 y 17 de julio. En la cuarta sesión se decretó y definió la unión de la Iglesia griega con la Iglesia latina. Esta unión se basó en el consentimiento que los griegos habían dado a los reclamos de la Iglesia romana. En la última sesión se aprobó la constitución dogmática sobre la procesión del Espíritu Santo, siendo esta cuestión motivo de desacuerdo entre las dos iglesias. Sin embargo, la unión parece haber sido impuesta, en el lado griego, por el emperador Miguel VIII. Quería el apoyo del Papa para disuadir a Carlos de Anjou de un ataque al Imperio bizantino, mientras que la mayoría del clero griego se oponía a la unión. Por lo tanto, la unión fue fugaz, ya sea porque en Oriente el clero se resistió firmemente o porque los papas después de Gregorio X cambiaron su plan de acción. La debilidad de la unión con los griegos también hizo imposible una cruzada. Gregorio X obtuvo la aprobación de los principales estados de Europa para la empresa y pudo, en la segunda sesión, imponer fuertes impuestos, 1/10 parte por 6 años, para llevarla a cabo. Canst. Celus Fidei, abajo páginas 309, menos 314. Sin embargo, el Consejo simplemente decidió participar en la cruzada, no se empezó a hacer las cosas y el proyecto fracasó. Además, Gregorio murió poco después, 10 de enero de 1276, y no fue lo suficientemente influyente ni poderoso para llevar a cabo sus planes para la Iglesia y el Estado. Con respecto a la reforma de la Iglesia, Gregorio se quejó en la última sesión del concilio que la discusión no había sido suficiente para aprobar un decreto definitivo. Sin embargo, pudo lograr que ciertas constituciones relativas a la parroquia se delegaran en la curia. Por lo demás, algunas constituciones relativas a instituciones eclesiásticas fueron aprobadas en varias sesiones. El más importante prescribía que un papa debía ser elegido por el colegio cardenalicio reunido en cónclave. Canst 2. La Constitución 23 intenta ajustar las relaciones entre clérigos seculares y religiosos. Las constituciones 26 a 27 tratan de la usura, y otros tratan de cuestiones particulares sobre la reforma de la moral y de la Iglesia. Hay al menos 2 redacciones, conciliar y postconciliar, de las constituciones del concilio, como ha demostrado S. Kutnar. En la segunda sesión, los padres habían aprobado el decreto Celus Fidei, que era más bien una colección de constituciones sobre Tierra Santa, la cruzada, la guerra contra sarracenos y piratas, y el orden y procedimiento a observar en el concilio, aquí para el primera vez que las naciones aparecen como partes eclesiásticas de un concilio. A continuación, se aprobaron 28 constituciones en las siguientes sesiones. Canst. 3 a 9, 15, 19, 24, 29 a 30 en el tercero. Canst. 2, 10 a 12, 16 a 17, 20 a 22, 25 a 28, 31 en el quinto. Canst. 1,
23 en la sexta sesión. El Papa promulgó una recopilación de las constituciones del concilio el 1 de noviembre de 1274, la envió a las universidades con la bula Cum Nuper, e informó a todos los fieles en la encíclica Infrascriptas. En esta colección, sin embargo, 3 de las 31 constituciones son postconciliares, Canst 13 a 14, 18. Estos conciernen a la parroquia, tema sobre el cual el Papa y los padres conciliares habían decidido en la última sesión del concilio que algunos decretos deberían hacerse más adelante. Además, la Constitución Celus Fidei falta en la colección, quizás porque no contenía estatutos jurídicos de validez universal, y las demás constituciones habían sido sometidas al examen de la curia y enmendadas, sobre todo por lo que sabemos Canst. 2 sobre el cónclave y Canst. 26 a 27 sobre la usura. Sobre este tema, el Papa y los padres conciliares habían decidido en la última sesión del concilio que algunos decretos deberían hacerse más adelante. Además, la Constitución Celus Fidei falta en la colección, quizás porque no contenía estatutos jurídicos de validez universal, y las demás constituciones habían sido sometidas al examen de la curia y enmendadas, sobre todo por lo que sabemos Canst. 2 sobre el cónclave y Canst. 26 a 27 sobre la usura. Sobre este tema, el Papa y los padres conciliares habían decidido en la última sesión del concilio que algunos decretos deberían hacerse más adelante. Además, la Constitución Celus Fidei falta en la colección, quizás porque no contenía estatutos jurídicos de validez universal, y las demás constituciones habían sido sometidas al examen de la curia y enmendadas, sobre todo por lo que sabemos Canst. 2 sobre el cónclave y Canst. 26 a 27 sobre la usura. La colección de constituciones promulgadas por Gregorio se incorporó al Liber Sextus de Bonifacio 8, 1298. También sobrevive, junto con la encíclica Infrascriptas, en el registro de Gregorio X, igual a R, en el que hemos basado nuestro texto. La redacción conciliar, sin embargo, se conoce solo en parte. La Constitución Celus Fidei fue descubierta primero por H. Finca en un códice de Osnabrück, igual a O, y luego por S. Kutnar, sin su comienzo, en un códice de Washington, igual a W. También existe en 3 cartularios ingleses, que no hemos examinado. Nuestra edición se basa en las transcripciones de Finca, igual a F, y Kutnar, igual a K. Las demás constituciones de la redacción conciliar las conocemos solo de W, en lo que respecta a la Canst. 2. De 8 rollos que contienen la aprobación de los padres conciliares para esta constitución, Archivos Vaticanos, A. ARM. Y 18, 2187 a 2194 igual a V-8. Por tanto, damos la redacción conciliar sobre la base de V y W, pero W es muy incompleta, tiene solo 20 constituciones, Canst 2 a 8, 9 mutiladas, 10 a 12, 16 a 17, 20, 22 a 23, 25 a 27, 31, y está llena de errores. Como mejor solución en esta etapa intermedia, damos la Constitución Celus Fidei, debajo de las páginas 309 a 314, por separado de la colección posconciliar, debajo de las páginas 314 a 331, y notamos en el aparato crítico la última lecturas variantes de la redacción conciliar. En las principales ediciones de las actas del concilio solo se encuentra la colección de constituciones promulgadas por Gregorio X, todas estas ediciones dependen de RM, 4, 95 a 104, que está tomado de R fue editado más tarde por Giraud. Como mejor solución en esta etapa intermedia, damos la Constitución Celus Fidei, debajo de las páginas 309 a 314, por separado de la colección posconciliar, debajo de las páginas 314 a 331, y notamos en el aparato crítico la última lecturas variantes de la redacción conciliar. En las principales ediciones de las actas del concilio solo se encuentra la colección de constituciones promulgadas por Gregorio X, todas estas ediciones dependen de RM, 4, 95 a 104, que está tomado de R fue editado más tarde por Giraud. Como mejor solución en esta etapa intermedia, damos la Constitución Celus Fidei, debajo de las páginas 309 a 314, por separado de la colección posconciliar, debajo de las páginas 314 a 331, y notamos en el aparato crítico la última lecturas variantes de la redacción conciliar. En las principales ediciones de las actas del concilio solo se encuentra la colección de constituciones promulgadas por Gregorio X, todas estas ediciones dependen de RM, 4, 95 a 104, que está tomado de R fue editado más tarde por Giraud. En las principales ediciones de las actas del concilio solo se encuentra la colección de constituciones promulgadas por Gregorio X, todas estas ediciones dependen de RM, 4, 95 a 104, que está tomado de R fue editado más tarde por Giraud. En las principales ediciones de las actas del concilio solo se encuentra la colección de constituciones promulgadas por Gregorio X, todas estas ediciones dependen de RM, 4, 95 a 104, que está tomado de R fue editado más tarde por Giraud. Constituciones. 1. Primera. El celo por la fe, la devoción ferviente y el amor compasivo deben despertar el corazón de los fieles, de modo que todos los que se glorían en el nombre del cristiano, afligidos en el corazón por el insulto a su Redentor, se levanten vigorosa y abiertamente en defensa de los santos. Tierra y apoyo a la causa de Dios. ¿Quién,
lleno de la luz de la verdadera fe y pensando con afecto filial los maravillosos favores conferidos al género humano por nuestro Salvador en Tierra Santa, no ardiera de devoción y caridad, y se entristeciera profundamente con esa Tierra Santa, porción de la herencia del Señor. De quien no se ablandará el corazón de compasión por ella, de tantas pruebas de amor dadas en esa tierra por nuestro Creador. Pobre de mí, la misma tierra en la que el Señor se dignó obrar nuestra salvación y que, para redimir a la humanidad mediante el pago de su muerte, ha sido consagrado por su propia sangre, ha sido atacado con valentía y ocupado durante un largo periodo por los enemigos impíos del nombre de pila, los sarracenos blasfemos y desleales. No solo retienen precipitadamente su conquista, sino que la destruyen sin miedo. Allí matan salvajemente al pueblo cristiano para mayor ofensa del Creador, para ultraje y dolor de todos los que profesan la fe católica. ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Es el dónde está el Dios de los cristianos. Es el dónde está el Dios de los cristianos. Es el sarracenos reproche constante, mientras se burlan de ellos. Tales escándalos, que ni la mente puede concebir plenamente ni contar con la lengua, inflamaron nuestro corazón y despertaron nuestro coraje para que nosotros, que por experiencia en el extranjero no solo hemos oído hablar de esos eventos, sino que hemos mirado con nuestros ojos y tocado con nuestras manos, podamos levantarnos para vengar, hasta donde podamos, el insulto al crucificado. Nuestra ayuda vendrá de aquellos ardiendo con celo de fe y devoción. Dado que la liberación de Tierra Santa debe afectar a todos los que profesan la fe católica, hemos convocado un concilio para que, tras consultar con los prelados, reyes, príncipes y otros hombres prudentes, podamos decidir y ordenar en Cristo los medios para liberar Tierra Santa. También propusimos devolver a los pueblos griegos a la unidad de la Iglesia, esforzándose con orgullo por dividir de alguna manera la túnica sin costuras del Señor, se apartaron de la devoción y la obediencia a la sede apostólica. También nos propusimos una reforma de la moral, que se ha corrompido debido a los pecados tanto del clero como del pueblo. En todo lo que hemos mencionado, aquel a quien nada es imposible dirigirá nuestros actos y consejos, cuando quiere, hace fácil lo difícil, y nivelando con su poder los caminos tortuosos, endereza los caminos difíciles. De hecho, a fin de llevar a cabo nuestros planes más fácilmente, teniendo en cuenta los riesgos de las guerras y los peligros de los viajes para aquellos a quienes juzgamos que debían ser convocados al consejo, no nos ahorramos a nosotros mismos ni a nuestros hermanos, sino que buscamos las dificultades para que podría organizar el descanso para otros. Llegamos a la ciudad de León con nuestros hermanos y curia, creyendo que en este lugar los convocados al consejo podrían reunirse con menos esfuerzo y gasto. Llegamos asumiendo diversos peligros y problemas, corriendo muchos riesgos, a donde se reunieron todos los convocados al consejo, ya sea en persona o por medio de representantes adecuados. Mantuvimos frecuentes consultas con ellos acerca de la ayuda para Tierra Santa, y ellos, celosos de vengar el insulto al Salvador, pensaron en las mejores formas de socorrer a dicha tierra y dieron, como era su deber, consejos y conocimientos. Y b. Habiendo escuchado sus consejos, elogiamos con razón sus resoluciones y su loable entusiasmo por la liberación de esa tierra. Sin embargo, para que no parezca que ponemos sobre los hombros de los demás cargas pesadas, difíciles de soportar, que no estamos dispuestos a mover con el dedo, comenzamos por nosotros mismos, declarando que tenemos todo lo que tenemos del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, por cuyo don vivimos, por cuyo favor somos sostenidos, por cuya sangre incluso hemos sido redimidos. Nosotros y nuestros hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, pagaremos íntegramente durante 6 años sucesivos la 10ª parte de todos nuestros ingresos, frutos e ingresos eclesiásticos por la ayuda de Tierra Santa. Con la aprobación de este sagrado concilio, decretamos y ordenamos que durante dichos 6 años, a partir de la próxima fiesta del cumpleaños del Beato Juan el Bautista, todas las personas eclesiásticas de cualquier rango o preeminencia, condición, orden o estado u orden religioso, y no deseamos que nadie invoque para sí y sus iglesias ningún privilegio o indulto, en cualquier forma de palabras o expresión que se les haya otorgado, más bien recordar completamente los que hemos concedido hasta ahora, pagará íntegramente y sin reducción alguna una 10ª parte de todos los ingresos, frutos e ingresos eclesiásticos de cada año de la siguiente manera, es decir, la mitad en la fiesta del nacimiento del Señor y la otra mitad en la fiesta del Beato Juan Bautista. Para observar más atentamente la reverencia debida a aquel cuya empresa es esta, en sí mismo y en sus santos y especialmente en la Virgen gloriosa cuya intercesión pedimos en esta y en nuestras otras necesidades, y para que haya una subvención más completa. Por la Tierra Santa, ordenamos que se observe inviolablemente la constitución del Papa Gregorio, nuestro predecesor de feliz memoria contra los blasfemos. Las multas prescritas en esta Constitución se impondrán íntegramente por las autoridades del lugar donde se comete la blasfemia y por otras que ejerzan allí jurisdicción temporal. Las medidas coercitivas, si es necesario, se tomarán a través de los ordinarios diocesanos y locales. El dinero se asignará a los recaudadores para el subsidio. Además, ordenamos estrictamente a los confesores que escuchan confesiones por jurisdicción ordinaria o por privilegio que inciten y ordenen a sus penitentes que entreguen dicho dinero a Tierra Santa en plena satisfacción por sus pecados, y deberían persuadir a los que hacen testamentos para que dejen, en proporción a sus medios, algunos de sus bienes para ayudar a Tierra Santa. Ordenamos también que en cada iglesia se coloque una caja provista de 3 llaves, la primera en posesión del obispo, la segunda en la del sacerdote de la iglesia, la tercera en la de algún laico consciente. Se debe instruir a los fieles para que coloquen sus limosnas, según el Señor los inspire,
en esta caja para la remisión de sus pecados. La misa se cantará públicamente en las iglesias una vez a la semana, en un día determinado que será anunciado por el sacerdote, para la remisión de tales pecados y especialmente de los que ofrecen limosnas. Además de estas medidas, para brindar más ayuda a Tierra Santa, exhortamos e instamos a reyes y príncipes, marqueses, condes y barones, magistrados, gobernadores y demás dirigentes seculares a disponer que en las tierras sometidas a su jurisdicción cada uno de los fieles pague una moneda por el valor de un tournois o de una libra esterlina de acuerdo con las costumbres o circunstancias de la región, debiendo encargar otra pequeña impuesto sin gravamen a nadie por la remisión de los pecados. Estas contribuciones deben hacerse cada año en ayuda de Tierra Santa, para que así como nadie pueda excusarse de la compasión por el miserable estado de Tierra Santa, nadie pueda ser despedido de contribuir o excluido del mérito. Además, para que estos arreglos prudentes relacionados con el subsidio a Tierra Santa se vean obstaculizados por el fraude, la malicia o la astucia de cualquier persona, excomulgamos y anatematizamos a todos los que, a sabiendas, ofrezcan un obstáculo, directa o indirectamente, pública o secretamente, al pago, como se describe anteriormente. Además, dado que los corsarios y piratas obstaculizan enormemente a los que viajan hacia y desde esa tierra, al capturarlos y saquearlos, los atamos con el vínculo de excomunión a ellos y a sus principales ayudantes y partidarios. Prohibimos a cualquier persona, bajo amenaza de anatema, comunicarse con ellos a sabiendas mediante un contrato de compra o venta. También ordenamos a los gobernantes de las ciudades y sus territorios que restrinjan y frenen a esas personas de esta iniquidad, de lo contrario, es nuestro deseo que los prelados de las iglesias ejerzan la severidad eclesiástica en su tierra. Excomulgamos y anatematizamos, además, a aquellos cristianos falsos e impíos que, en oposición a Cristo y al pueblo cristiano, entregan a los sarracenos armas y hierro, que utilizan para atacar a los cristianos y maderas para sus galeras y otras naves, y decretamos que quienes les vendan galeras o barcos, y quienes actúen como pilotos en barcos piratas sarracenos, o les presten alguna ayuda o consejo mediante máquinas o cualquier otra cosa en detrimento de los cristianos y especialmente de Tierra Santa, serán castigados con la privación de sus posesiones y serán convertidos en los esclavos de quienes los capturan. Ordenamos que esta sentencia se renueve públicamente los domingos y festivos en todas las poblaciones marítimas, y el seno de la Iglesia no debe abrirse a tales personas a menos que envíen en ayuda de Tierra Santa todo lo que recibieron de este maldito comercio y la misma cantidad de los suyos, para que sean castigados en proporción a sus pecados. Si acaso no pagan, deben ser castigados de otras formas para que a través de su castigo otros puedan ser disuadidos de aventurarse en acciones imprudentes similares. Adicionalmente, prohibimos y bajo pena de anatema prohibimos a todos los cristianos, durante 6 años, enviar o llevar sus barcos a las tierras de los sarracenos que habitan en el este, para que así se prepare un mayor suministro de barcos para los necesitados. Cruzar para ayudar a Tierra Santa, y para que los sarracenos antes mencionados se vean privados de la considerable ayuda que estaban acostumbrados a recibir de ella. Debido a que es de suma necesidad para el desempeño de este negocio que los gobernantes y los pueblos cristianos mantengan la paz entre sí, ordenamos, por lo tanto, con la aprobación de este santo y general sínodo, que la paz se mantenga generalmente en todo el mundo entre los cristianos. Para que los en conflicto sean inducidos por los prelados de las iglesias a observar inviolablemente durante 6 años un acuerdo definitivo o de paz o una firme tregua. Aquellos que se nieguen a cumplir serán obligados más estrictamente a hacerlo mediante una sentencia de excomunión contra sus personas y un interdicto en sus tierras, a menos que la malicia de los malhechores sea tan grande que no deban disfrutar de la paz. Si sucede que toman a la ligera la censura de la Iglesia, pueden temer merecidamente que el poder secular sea invocado por la autoridad eclesiástica contra ellos como perturbadores de los negocios del que fue crucificado. Por lo tanto, confiando en la misericordia de Dios Todopoderoso y en la autoridad de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, otorgamos, por el poder de atar y desatar que Dios nos ha conferido, aunque indigno, a todos los que emprendan esta obra de cruzar el mar para ayudar a Tierra Santa, en persona y por cuenta propia, perdón total por sus pecados acerca de los cuales están verdadera y sinceramente contritos y han hablado en confesión, y les prometemos un aumento de vida eterna en la recompensa de los justos. A los que no van allí en persona, pero envían hombres idóneos a sus propias expensas, de acuerdo con sus medios y condición, y también a los que van en persona pero a expensas de otros, les concedemos el perdón total de sus pecados. Deseamos conceder para participar en esta remisión, de acuerdo con la naturaleza de su ayuda y la intensidad de su devoción, a todos los que contribuyan adecuadamente con sus bienes a la ayuda de dicha tierra, o que brinden consejos útiles y ayuda en relación con lo anterior. Y todos los que ponen a disposición sus propios barcos para la ayuda de Tierra Santa o que se comprometen a construir barcos con este fin. Finalmente, este sínodo general obediente y santo imparte el beneficio de sus oraciones y bendiciones a todos los que piadosamente emprenden esta empresa para que pueda contribuir a su salvación. Carné de identidad. No a nosotros, sino al Señor, damos gloria y honra, agradezcamos también que a tan sagrado concilio un gran número de patriarcas, primates, arzobispos, obispos, abades, praeyars prebostes, decanos, arcedianos y otros prelados de iglesias, tanto personalmente como por procuradores idóneos, y procuradores de capítulos, colegios y conventos, se han reunido a nuestra convocatoria. Sin embargo, aunque para el feliz desarrollo de tan gran empresa sus consejos serían útiles, y su presencia como hijos amados es tan placentera, llenándonos de cierta manera de alegría espiritual, para algunos hay dificultades para seguir adelante.
Varios inconvenientes resultan de su gran número, no deseamos que sigan sufriendo el apretón de la enorme multitud, y su ausencia puede ser perjudicial para ellos y sus iglesias. Un cierto amor prudente nos mueve a decidir, con el consejo de nuestros hermanos, cómo aligerar la carga de estos representantes, mientras perseguimos nuestro objetivo no menos ardiente y celosamente. Por lo tanto, hemos decidido que todos los patriarcas, primates, arzobispos, obispos, abades y praeyars a quienes hemos convocado especialmente y por su nombre deben permanecer, no deben partir sin nuestro permiso especial antes de que finalice el concilio. Los otros abades y praeyars no mitrados y los otros, 1, abades y praeyars, que no fueron convocados por nosotros especialmente y por su nombre, y los prelados, decanos, archidiáconos y otros prelados de las iglesias, y los procuradores de los prelados, capítulos, colegios y conventos, tenga nuestro permiso para partir con la bendición de Dios y la nuestra. Encomendamos a todos los que partan que dejen suficientes procuradores, como se describe a continuación, para recibir nuestros mandamientos y tanto los decretos de nuestro actual concilio como cualquier otro decreto que pueda, con la inspiración de Dios, ser emitido en el futuro. Por lo tanto, todos los que se vayan deben dejar atrás el siguiente número adecuado de procuradores, a saber, 4 del Reino de Francia, 4 del Reino de Alemania, 4 del Reino de España, 4 del Reino de Inglaterra y 1 del Reino de Escocia, 2 del Reino de Sicilia, 2 de Lombardía, 1 de Toscana, 1 de los estados de la Iglesia, 1 del Reino de Noruega, 1 del Reino de Suecia, 1 del Reino de Hungría, 3, 1 del Reino de Dacia, 1 del Reino de Bohemia, 1 del Ducado de Polonia. Además, 4, ha llegado a nuestros oídos que algunos arzobispos, obispos y otros prelados, cuando fueron convocados por nosotros al concilio, pidieron un aporte excesivo a sus súbditos y cometieron grandes extorsiones, imponiéndoles fuertes impuestos. Algunos de estos prelados, aunque hicieron grandes exacciones, no acudieron al concilio. Dado que no fue ni es nuestra intención que los prelados al venir al concilio asociaran la virtud de la obediencia con la opresión de sus súbditos, amonestamos a todos y cada uno de los prelados con gran firmeza, para que ninguno pueda presumir de usar el concilio como pretexto para cargando a sus súbditos con impuestos o exacciones. Si de hecho algunos prelados no han venido al concilio y han hecho demandas con el pretexto de venir, es nuestra voluntad y mandato preciso que hagan restitución sin demora. Sin embargo, aquellos que han oprimido a sus súbditos, exigiendo contribuciones excesivas, deben tener cuidado de repararlos sin crear dificultades. 2. 1. Sobre la Trinidad Suprema y la fe católica, 5. 1. Profesamos fiel y devotamente que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no como por dos principios, sino como por un principio, no por dos expiraciones, sino por una sola expiración. Esta la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de todos los fieles, ha profesado, predicado y enseñado hasta ahora, esto lo sostiene firmemente, predica, profesa y enseña, esta es la creencia inmutable y verdadera de los padres y médicos ortodoxos, latinos y griegos por igual. Pero como algunos, por ignorancia de dicha verdad indiscutible, han caído en diversos errores, nosotros, deseando cerrar el camino a tales errores, con la aprobación del Sagrado Concilio, condenamos y reprochamos a todos los que presumen de negar que el Santo el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo. 2. Sobre la elección y el poder de la persona elegida, 6. 2. 7. Donde hay mayor peligro, ciertamente debe haber mayor previsión. Aprendemos del pasado cuán pesadas son las pérdidas sufridas por la Iglesia romana en una vacante prolongada, cuán peligrosa es, vemos esto con demasiada claridad cuando consideramos sabiamente las crisis sufridas. La razón, por tanto, nos desafía abiertamente, mientras nos dedicamos hábilmente a la reforma de los males menores, ciertamente a no dejar sin el remedio adecuado los de mayor peligro. Por lo tanto, juzgamos que todo lo instituido sabiamente por nuestros predecesores y especialmente por el Papa Alejandro III de feliz memoria, para evitar la discordia en la elección del pontífice romano, debe permanecer intacto. No pretendemos en modo alguno restarle mérito a esta legislación, sino proporcionar mediante la presente Constitución lo que la experiencia ha demostrado que falta. Con la aprobación del Sagrado Concilio, 8, decretamos que si el Papa muere en una ciudad donde residía con su curia, los cardenales presentes en esa ciudad están obligados a esperar a los cardenales ausentes, pero solo 10 días. Pasados estos días, hayan llegado o no los ausentes, todos deben reunirse en el palacio donde vivió el Papa. Cada uno debe contentarse con un solo sirviente, clerical o laico, a elección. Permitimos, sin embargo, que aquellos en evidente necesidad tengan dos, con la misma opción. En este palacio todos deben vivir en común en una habitación, sin mamparas ni cortinas. Aparte de la entrada gratuita a una habitación privada, el cónclave debe estar completamente cerrado, para que nadie pueda entrar ni salir. Nadie puede tener acceso a los cardenales ni permiso para hablar en secreto con ellos, ni ellos mismos pueden admitir a nadie en su presencia, excepto aquellos que, por consentimiento de todos los cardenales presentes, solo podrá ser citado para los asuntos de la inminente elección. No es lícito que nadie envíe un mensajero o un mensaje escrito a los cardenales ni a ninguno de ellos. Quien actúe de otra manera, enviando un mensajero o un mensaje escrito, o hablando en secreto a uno de los cardenales, incurrirá en excomunión automática.
En el cónclave se dejará abierta alguna ventana adecuada a través de la cual se pueda servir convenientemente a los cardenales la comida necesaria, pero por esta vía no será posible la entrada de nadie. O hablar en secreto con uno de los cardenales, es incurrir en excomunión automática. En el cónclave se dejará abierta alguna ventana adecuada a través de la cual se pueda servir convenientemente a los cardenales la comida necesaria, pero por esta vía no será posible la entrada de nadie. O hablar en secreto con uno de los cardenales, es incurrir en excomunión automática. En el cónclave se dejará abierta alguna ventana adecuada a través de la cual se pueda servir convenientemente a los cardenales la comida necesaria, pero por esta vía no será posible la entrada de nadie. Sí, lo que Dios no quiera, dentro de los 3 días posteriores a la entrada de los cardenales en dicho cónclave, la Iglesia no ha recibido un pastor, deben contentarse durante los próximos 5 días, todos los días tanto en la cena como en la cena, con un plato. Solamente. Si estos días también pasan sin la elección de un papa, de ahora en adelante solo se servirá pan, vino y agua a los cardenales hasta que proporcionen un papa. Mientras la elección está en proceso, los cardenales no deben recibir nada de la tesorería papal, ni ningún otro ingreso proveniente de cualquier fuente a la Iglesia mientras la sede esté vacante. Todo durante este periodo queda bajo la custodia de aquel a cuya fidelidad y cuidado sea confiado el tesoro, para que él lo guarde para la disposición del futuro papa. Quienes hayan aceptado algo están obligados a partir de ese momento a abstenerse de recibir cualquiera de los ingresos que les correspondan hasta que hayan restituido íntegramente lo que han aceptado de esta manera. Los cardenales deben dedicar su tiempo con tanto cuidado a apresurar la elección que no se ocupen de ningún otro asunto, a menos que tal vez ocurra una necesidad tan urgente como la defensa de los estados de la Iglesia o de alguna parte de ellos, o exista la amenaza de peligro tan grande y evidente que a todos y cada uno de los cardenales presentes les parece, por consentimiento general, que rápidamente deben contrarrestarlo. Por supuesto, si uno de los cardenales no entra en el cónclave, que hemos descrito anteriormente, o si ha entrado él sin causa evidente de enfermedad, los demás, sin buscarlo de ninguna manera y sin readmitirlo a la elección, podrán proceder libremente a elegir al próximo papa. Si en efecto, debido a una enfermedad repentina, uno de ellos abandona el cónclave, la elección podrá proceder sin necesidad de su voto, incluso mientras dure la enfermedad. Pero si después de recuperar la salud o incluso antes, desea regresar, o incluso si otros ausentes, para los que se debe hacer una espera de 10 días como hemos dicho, entran en escena mientras la elección aún está indecisa, es decir, antes de que la Iglesia haya recibido un pastor, deben ser admitidos a la elección en el estado en que lo encuentren. Si el pontífice romano muere fuera de la ciudad en la que residía con su curia, los cardenales están obligados a reunirse en la ciudad en cuyo territorio o distrito murió el pontífice, a menos que tal vez la ciudad esté bajo interdicto o persista en abierta rebelión contra la Iglesia romana. En cuyo caso se encontrarán en otra ciudad, la más cercana, que no está prohibida ni abiertamente rebelde. En esta ciudad también, las mismas reglas sobre la espera de los ausentes, la convivencia, el recinto y todo lo demás, en el palacio episcopal o en cualquier otra residencia especificada por los cardenales, deben observarse como arriba cuando el Papa muere en la ciudad donde residía. Con su curia. Además, dado que no basta con hacer leyes a menos que haya alguien que se encargue de que se cumplan, ordenamos además que el Señor y otros gobernantes y funcionarios de la ciudad donde se celebre la elección del pontífice romano, por el poder que les ha sido dada por nuestra autoridad y la aprobación del concilio, deben hacer cumplir la observancia de todo lo prescrito anteriormente en cada detalle, completa e inviolablemente sin ningún engaño ni engaño, pero no pueden presumir de restringir a los cardenales más allá de lo que se ha dicho. Tan pronto como dicho señor, gobernantes y funcionarios se enteren de la muerte del sumo pontífice, deberán prestar juramento en conjunto, en presencia del clero y de personas especialmente reunidas para tal fin, de observar estas prescripciones. Si sucede que cometen fraude en este asunto o no observan con cuidado la normativa, cualquiera que sea su preeminencia, condición o estatus, pierden todos los privilegios, están sujetos automáticamente al vínculo de excomunión y son eternamente infames, y quedan excluidos permanentemente de todos los honores, ni pueden ser admitidos a ningún cargo público. Hemos decretado que además de esto se les privará automáticamente de los bienes feudos y todo lo que posean de la misma Iglesia romana o de cualquier otra iglesia, esta propiedad regresa plena y libremente a las iglesias mismas, quedando sin oposición alguna a disposición de los administradores de esas iglesias. La ciudad misma no solo debe ser puesta en entredicho, sino también privada de su dignidad episcopal. Y quedan excluidos permanentemente de todos los honores, ni pueden ser admitidos a ningún cargo público. Hemos decretado que además de esto se les privará automáticamente de los bienes feudos y todo lo que posean de la misma Iglesia romana o de cualquier otra iglesia, esta propiedad regresa plena y libremente a las iglesias mismas, quedando sin oposición alguna a disposición de los administradores de esas iglesias. La ciudad misma no solo debe ser puesta en entredicho, sino también privada de su dignidad episcopal. Y quedan excluidos permanentemente de todos los honores, ni pueden ser admitidos a ningún cargo público. Hemos decretado que además de esto se les privará automáticamente de los bienes feudos y todo lo que posean de la misma Iglesia romana o de cualquier otra iglesia, esta propiedad regresa plena y libremente a las iglesias mismas, quedando sin oposición alguna a disposición de los administradores de esas iglesias. La ciudad misma no solo debe ser puesta en entredicho, sino también privada de su dignidad episcopal. Estar sin oposición alguna a disposición de los administradores de esas iglesias. La ciudad misma no solo debe ser puesta en entredicho,
sino también privada de su dignidad episcopal. Estar sin oposición alguna a disposición de los administradores de esas iglesias. La ciudad misma no solo debe ser puesta en entredicho, sino también privada de su dignidad episcopal. Además, 9. Como cuando una pasión desordenada esclaviza la voluntad o alguna prenda la obliga a un modo de actuar, la elección es nula por falta de libertad, imploramos a los cardenales por la tierna misericordia de nuestro Dios, y los llamamos para atestiguar a través de la aspersión de su preciosa sangre, que consideran muy cuidadosamente lo que están a punto de hacer. Están eligiendo al vicario de Jesucristo, el sucesor de Pedro, el gobernante de la Iglesia Universal, el guía del rebaño del Señor. Deben dejar a un lado todo el desorden del afecto privado, para estar libres de cualquier trato, acuerdo o prenda, no deben considerar ninguna promesa o entendimiento, no tener en cuenta su ventaja mutua o la de sus amigos. No deben velar por sus propios intereses o su conveniencia individual. Sin ninguna restricción en su juicio que no sea Dios, deben buscar pura y libremente el bien público, con la elección únicamente en mente. Deben utilizar todos los esfuerzos y cuidados posibles. Su único objetivo es proporcionar, con su servicio y con rapidez, lo que es tan útil y necesario para el mundo entero, un cónyuge apropiado para la Iglesia. Aquellos que actúan de otra manera están sujetos a la retribución divina, y su falta nunca será perdonada excepto después de una severa penitencia. Invalidamos todas las negociaciones, acuerdos, promesas y entendimientos, ya sea confirmados por juramento o cualquier otro vínculo, anulamos todos estos y decretamos que no tienen fuerza alguna. Nadie está obligado de ninguna manera a observarlos, ni nadie a temer que al transgredirlos esté quebrantando la fe. Más bien merece alabanza. Dado que los fieles no deben apoyarse tanto en los recursos humanos, por más solícitos que sean, como en la urgencia de una oración humilde y devota, añadimos a este decreto. En todas las ciudades y lugares importantes, tan pronto como se conozca la muerte del Papa, el clero y el pueblo celebrarán solemnes exequias en su nombre. Después de esto, todos los días hasta que se traigan noticias indudables de que la Iglesia realmente tiene su pastor, debe haber oración humilde y devota al Señor, para que el que hace la paz en su alto cielo pueda unir los corazones de los cardenales en su elección. Que se pueda hacer provisión para la Iglesia rápida, armoniosa, unánime y benéficamente, para la salvación de las almas y la ventaja del mundo entero. Y para que no se haga caso omiso de este saludable decreto con el pretexto de la ignorancia, ordenamos estrictamente a los patriarcas, arzobispos, obispos, otros prelados de iglesias, y todos los que tienen facultades para explicar la palabra de Dios, que a menudo deben reunir al clero y al pueblo con el propósito de instarlos en los sermones a orar ferviente y repetidamente por un resultado rápido y feliz del cónclave. Con la misma autoridad deberían prescribir no solo la oración frecuente, sino también, según lo recomienden las circunstancias, la observancia del ayuno. 3. 10. Que podamos, en la medida de lo posible, cerrar el camino a las malas prácticas en las elecciones, postulaciones y disposiciones eclesiásticas, y que las iglesias no tengan vacantes prolongadas y peligrosas o que se retrase la provisión de casas pastorales, dignidades y otros beneficios eclesiásticos. Hacemos este decreto perpetuo. Cuando los opositores a elecciones, postulaciones o disposiciones planteen dificultades contra la forma de la elección, postulación o disposición, o contra las personas de los electores o del elegido o de aquel para quien se hubiera previsto o se haya hecho la disposición, y por estos motivos interponer recurso, los recurrentes deberán manifestar en documento público o carta de recurso toda objeción individual que pretendan formular contra la forma o personas. Lo harán en presencia de una persona o personas calificadas que den testimonio de la verdad sobre los puntos anteriores, y personalmente jurarán que creen que lo que dicen es cierto y pueden probarlo. Si esto no se hace, tanto los objetantes como, durante el tiempo de apelación o posteriormente, sus adherentes deben saber que el poder de objetar cualquier cosa que no esté expresada en estas cartas o documentos les está prohibido, a menos que haya alguna nueva evidencia o de repente aparece un medio para probar las objeciones anteriores, o algunos hechos del pasado han llegado recientemente al conocimiento de los objetores, hechos que en el momento de la apelación los apelantes probablemente podrían haber sido, y de hecho ignoraban. Deben demostrar su buena fe con respecto a este desconocimiento y la posterior posibilidad de prueba prestando juramento personalmente, agregando en el mismo juramento que creen tener pruebas suficientes. Es nuestra voluntad, ciertamente, que las penas impuestas por el Papa Inocencio IV de feliz memoria a quienes no fundamentan plenamente sus objeciones contra la forma o la persona, sigan en vigor. 4. 11. La codicia ciega y la ambición criminal y deshonesta, que se apodera de ciertas mentes, los empujan al temerario intento de usurpar mediante un ingenioso fraude lo que saben que les está prohibido por la ley. Algunos, de hecho, son elegidos para el gobierno de las iglesias y, debido a que la ley prohíbe cualquier injerencia en la administración de las iglesias antes de que se confirme la elección, se las ingenian para que las iglesias se confíen a sí mismas como procuradores y administradores. Dado que no es bueno ceder ante los engaños humanos, deseamos tomar precauciones más amplias en esta Constitución General. Decretamos que nadie podrá presumir en lo sucesivo, antes de la confirmación de su elección, de dirigir o aceptar la administración de un cargo para el que ha sido elegido, o de interferir en él, con el pretexto de administración o fiscalía o algún otro disfraz recién inventado, en las cosas espirituales o temporales, directamente o a través de otros, en parte o en su totalidad. Decretamos que todos los que actúen de otra manera están por ese mismo hecho privados del derecho que habrían adquirido por la elección. 5.
12. No solo las leyes dan testimonio sino también la experiencia, ese eficaz maestro de la realidad, deja claro cuán dañino es para las iglesias su vacante, cuán peligrosa suele ser para las almas. Deseosos, entonces, de contrarrestar la larga duración de las vacantes con los remedios adecuados, hacemos un decreto perpetuo que después de que haya habido una elección en cualquier iglesia, los electores están obligados a informar a los elegidos lo antes posible y a pedir su consentimiento. El elegido a su vez debe entregarlo en el plazo de un mes desde el día de ser informado. Si el elegido se demora más allá de esto, debe saber que a partir de ese momento se le priva del derecho que habría adquirido de su elección, a menos que tal vez su condición sea tal que no pueda consentir en su elección sin el permiso de su superior, a causa de una prohibición o alguna disposición de la sede apostólica. 13. Los elegidos o sus electores deben entonces buscar seriamente y obtener la licencia del superior tan pronto como su presencia o ausencia lo permita. De lo contrario, si el tiempo ha expirado, incluso con la concesión para la presencia o ausencia del superior, y no se ha obtenido el permiso, los electores son libres de proceder a otra elección. Además, cualquier electo debe solicitar la confirmación de su elección dentro de los 3 meses posteriores a su consentimiento. Si sin impedimento legal omite hacer esto dentro de ese periodo de 3 meses, la elección es por ese mismo hecho nula y sin valor. Los electores son libres de proceder a otra elección. Además, cualquier electo debe solicitar la confirmación de su elección dentro de los 3 meses posteriores a su consentimiento. Si sin impedimento legal omite hacer esto dentro de ese periodo de 3 meses, la elección es por ese mismo hecho nula y sin valor. Los electores son libres de proceder a otra elección. Además, cualquier electo debe solicitar la confirmación de su elección dentro de los 3 meses posteriores a su consentimiento. Si sin impedimento legal omite hacer esto dentro de ese periodo de 3 meses, la elección es por ese mismo hecho nula y sin valor. 6. 14. Declaramos, con la fuerza de un decreto perpetuo, que aquellos que en una elección votan a sabiendas por un candidato indigno no están privados de la facultad de elegir, a menos que hayan persistido hasta ahora en hacer depender la elección de sus votos, aunque al nombrar a una persona indigna hayan actuado deliberadamente contra su conciencia y puedan temer con razón la retribución divina y un castigo, según la ofensa, de la sede apostólica. 7. 15. Decretamos que nadie, después de votar por alguien cuya elección sigue, o después de dar su consentimiento a una elección hecha por otros, puede oponerse a él con respecto a la elección en sí, excepto por razones que salgan a la luz después, o a menos que el elegido ahora se revela el carácter previamente oculto al objetor, o se revela la existencia de algún otro vicio o defecto oculto, que con toda probabilidad él podría haber ignorado. Sin embargo, debe garantizar su buena fe con respecto a esta falta de conocimiento mediante juramento. 8. 16. Si después de 2 escrutinios una parte de los electores se encuentra en más del doble del número de la otra, por este decreto le quitamos a la minoría todo poder de imputar falta de celo, mérito o autoridad a la mayoría. O su candidato. Sin embargo, no prohibimos aquellas objeciones que anularan, en virtud de la propia ley, la elección del candidato a que se opone. 9. 17. La Constitución del Papa Alejandro IV, nuestro predecesor de feliz memoria, incluye correctamente los casos sobre elecciones episcopales, y los que surgen de ellas, en la categoría de casos mayores y afirma que su investigación judicial posterior a cualquier apelación corresponde a la autoridad apostólica. Ver. Sin embargo, nosotros, deseando frenar tanto la audacia temeraria como la frecuencia desenfrenada de las apelaciones, hemos considerado que deberíamos tomar disposiciones en esta Constitución General. Si alguien apela extrajudicialmente con un motivo evidentemente frívolo en las mencionadas elecciones o en otras que conciernen a dignidades superiores al episcopado, tal apelación no debe presentarse ante la sede apostólica. Sin embargo, cuando en el asunto de tales elecciones se haga una apelación por escrito, judicial o extrajudicialmente, por un motivo creíble que a prueba de ello deba considerarse legítimo, este asunto debe llevarse a la sede apostólica. Además, es lícito para las partes en estos casos, siempre que no haya malicia, retirarse de tales recursos antes de que sean presentados ante dicha sede. Los jueces subordinados, que eran competentes para estos casos, deberían, al retirar el recurso, en primer lugar, indagar detenidamente si ha habido alguna irregularidad. Si lo encuentran, no deben tener más tratos con el caso en sí, sino que establecerán para las partes un plazo fijo adecuado en el que deben presentarse con todos sus actos y registros a la sede apostólica. Yo al retirar el recurso de casación conviene, en primer lugar, indagar detenidamente si ha habido alguna irregularidad. Si lo encuentran, no deben tener más tratos con el caso en sí, sino que establecerán para las partes un plazo fijo adecuado en el que deben presentarse con todos sus actos y registros a la sede apostólica. Yo al retirar el recurso de casación conviene, en primer lugar, indagar detenidamente si ha habido alguna irregularidad. Si lo encuentran, no deben tener más tratos con el caso en sí, sino que establecerán para las partes un plazo fijo adecuado en el que deben presentarse con todos sus actos y registros a la sede apostólica. Yo. 10. 18. Si entre otras objeciones contra el electo o nominado o candidato a ser promovido de cualquier otra forma a alguna dignidad, se dice que claramente carece de los conocimientos necesarios o tiene algún otro defecto personal evidente, decretamos que existe ser un orden invariable al discutir las objeciones. El candidato debe ser examinado en primer lugar en relación con el supuesto defecto, y el resultado debe decidir si se deben considerar o no otras objeciones.
Si el resultado de dicho examen muestra que las objeciones relativas al supuesto defecto carecen de verdad, excluimos por completo a los objetores de seguir adelante con el caso en el que han formulado sus objeciones, y decretamos que deben ser castigados exactamente como si no habían logrado probar ninguna de sus objeciones. 11. 19. Todos aquellos que se atrevan a oprimir a los clérigos o cualesquiera otras personas eclesiásticas que tengan derecho de elección en determinadas iglesias, monasterios u otros lugares piadosos, porque se han negado a elegir a la persona por la que se les pidió o instó a votar, o quienes presuman oprimir a sus parientes o dichas iglesias, monasterios u otros lugares, robándoles beneficios u otros bienes, ya sea directamente o por medio de otros, o vengándose de otras formas, deben saber que incurren en la excomunión automática. 12-20 Decretamos por una Constitución General que todos y cada uno, por alto que sea su rango, que intenten usurpar los privilegios reales, la custodia o guardia, o el título de abogado o defensor, en iglesias, monasterios y cualquier otro lugar piadoso, y presuman tomar posesión de sus bienes durante una vacante, se encuentran bajo sentencia automática de excomunión. Los clérigos de las iglesias, los monjes de los monasterios y las demás personas de los lugares anteriores, que sean cómplices de estas ofensas, son automáticamente excomulgados de la misma manera. De hecho, prohibimos estrictamente a los clérigos que no se opongan, como deberían, a los que actúan de esa manera, recibir ingresos de estas iglesias o lugares durante el tiempo que han permitido que la usurpación ocurra sin oposición. Aquellos que reclaman estos derechos por la fundación de las iglesias o de otros lugares. 13. El canon promulgado por el Papa Alejandro III, nuestro predecesor de feliz memoria, decretó entre otras cosas que nadie debe ser nombrado párroco hasta que tenga 25 años y esté aprobado en cuanto a conocimientos y moral, y que después de su nombramiento, si no ha sido ordenado sacerdote en el plazo fijado por los canónigos, a pesar de ser advertido al efecto, será removido de su cargo y conferido a otra persona. Dado que muchos descuidan este canon, deseamos que su peligrosa negligencia sea reparada por la observancia de la ley. Por lo tanto, decretamos que nadie será nombrado párroco a menos que sea apto por sus conocimientos, moral y edad. Cualquier nombramiento a partir de ahora de los menores de 25 años carecerá de toda validez. La persona nombrada está obligada a residir en la iglesia parroquial de la que es rector, para que pueda cuidar más diligentemente del rebaño que se le ha confiado. Dentro de un año de haber sido nombrado a su cargo, él mismo será ordenado al sacerdocio. Si dentro de ese tiempo no ha sido ordenado, es privado de su iglesia, incluso sin previo aviso, por autoridad de la presente Constitución. En cuanto a la residencia, como se describió anteriormente, el ordinario podrá conceder una dispensa por tiempo y por causa razonable. 14. Nadie puede en adelante presumir de dar una iglesia parroquial incomendam a nadie menor de la edad legal y no ordenado sacerdote. Tal elogio puede tener solo una iglesia parroquial y debe haber una necesidad o ventaja evidente para la iglesia misma. Sin embargo, declaramos que tal recomendación, incluso cuando se haga correctamente, no durará más de 6 meses. Decretamos que cualquier procedimiento contrario relacionado con los elogios de las iglesias parroquiales es inválido por ley. 15. Sobre las circunstancias de la ordenación y la calidad de los ordenandos. 15. 21. Decretamos que aquellos que a sabiendas o con afectada ignorancia o con cualquier otro pretexto presuman ordenar clérigos de otra diócesis sin permiso del superior de los ordenandos, quedan suspendidos por un año de conferir órdenes. Las penas prescritas por la ley contra los ordenados permanecerán en pleno vigor. También concedemos la facultad a los clérigos de las diócesis de obispos así suspendidos, después de que su suspensión se haya hecho pública, para que mientras tanto reciban libremente órdenes de los obispos vecinos, incluso sin permiso de su propio obispo, pero en otros aspectos canónicamente. 16. Sobre los bígamos. 16. 22. Poniendo fin a un viejo debate con la presente declaración, declaramos que los bígamas están privados de cualquier privilegio clerical y deben ser entregados al control de la ley secular, a pesar de cualquier costumbre contraria. También prohibimos a los bígamas bajo pena de anatema llevar la tonsura o la vestimenta clerical. 17. Sobre el cargo de juez ordinario. 17. 23. Si los canónigos desean suspender la celebración del culto divino, como es su reclamo por costumbre o de otra manera en ciertas iglesias, están obligados, antes de tomar cualquier medida para suspender la celebración, a expresar sus razones para ello en una confirmación de autenticidad. Deben consignar este documento o carta a la persona contra quien se dirige la suspensión. Deben saber que si suspenden los servicios sin esta formalidad o el motivo expresado no es canónico, restituirán todos los ingresos que hayan recibido, durante el tiempo de la suspensión, de la iglesia en la que se ha producido la suspensión. De ninguna manera recibirán nada que se les deba durante ese periodo, sino que lo entregarán a la iglesia en cuestión. Ellos, además, estar obligados a restituir la pérdida o injusticia cometida contra la persona a la que pretendían castigar. Sin embargo, si su causa se juzga canónica, el que ocasionó la suspensión será condenado a indemnizar a dichos cánones y a la iglesia de la cual se ha retirado el servicio divino por su culpa. El superior debe adjudicar la compensación y debe utilizarse en beneficio del culto divino. Sin embargo, reprendimos enérgicamente el detestable abuso y la horrible impiedad de quienes tratan con irreverente audacia crucifijos e imágenes o estatuas de la Santísima Virgen y otros santos, los arrojan al suelo para enfatizar la suspensión del culto divino y los dejan bajo las ortigas y espinas.
Prohibimos severamente cualquier sacrilegio de este tipo. 18. Los ordinarios locales deben obligar estrictamente a sus súbditos a presentar las dispensaciones mediante las cuales mantienen canónicamente, como afirman, varias dignidades o iglesias a las que se anexa la cura de almas, o una rectoría o dignidad junto con otro beneficio para el que una cura similar se anexa. Estas dispensaciones deben mostrarse dentro de un tiempo proporcional a la situación según lo juzguen los propios ordinarios. Si sin justa razón no se ha demostrado ninguna dispensa dentro de ese tiempo, las iglesias, los beneficios, las casas pastorales o las dignidades que ahora es obvio se mantienen ilegalmente sin dispensa, deben ser conferidas libremente a las personas idóneas por aquellos que tienen el derecho. Si, por otro lado, la dispensa que se muestra parece claramente suficiente, el poseedor no debe verse afectado de ninguna manera por la posesión de estos beneficios obtenidos canónicamente. No obstante, el ordinario debe prever que no se descuide el cuidado de las almas en esas iglesias, casas pastorales o dignidades ni se defrauden los propios beneficios de los servicios que se les deben. Si hay duda de si la dispensación es suficiente, se debe recurrir a la sede apostólica, a la que pertenece el juicio en cuanto a sus beneficios. Además, los ordinarios al otorgar las casas pastorales, dignidades y otros beneficios que involucran la curación de almas, deben tener cuidado de no otorgar uno a alguien que ya posea varios beneficios similares, a menos que se demuestre una dispensa obviamente suficiente para los que ya tienen. Aún así, deseamos que el ordinario otorgue el beneficio solo si de la dispensa se desprende que el beneficiario puede retener legalmente esta casa pastoral, dignidad o beneficio junto con los que ya posee. O si está dispuesto a renunciar libremente a los que ya tiene. De lo contrario, el otorgamiento de tales casas pastorales, dignidades y beneficios no tendrá ninguna consecuencia. 19. Al suplicar. 19, 24, parece que debemos contrarrestar con prontitud la astuta prolongación de las demandas. Esperamos hacer esto de manera eficaz dando directivas correctivas adecuadas a quienes ofrecen sus servicios en asuntos legales. Dado que las cosas que han sido provechosamente provistas por la sanción legal con respecto a los abogados parecen haber caído en desuso, renovamos la misma sanción por la presente Constitución, con algunas adiciones y modificaciones. Decretamos que todos y cada uno de los defensores en el foro eclesiástico, ya sea ante la sede apostólica o en otro lugar, jurará sobre los santos evangelios que en todas las causas eclesiásticas y otras en el mismo foro, de los que han asumido o asumirán la defensa, harán todo lo posible por sus clientes en lo que juzguen verdadero y justo. También deben jurar que en cualquier parte del proceso que descubran que la causa que habían aceptado de buena fe es injusta, dejarán de defenderla, más bien lo abandonarán por completo, sin tener nada más que ver con él, y observarán inviolablemente el resto de la sanción anterior. Los procuradores también estarán sujetos a un juramento similar. Tanto los abogados como los procuradores están obligados a renovar este juramento cada año en el foro en el que hayan asumido el cargo. Quienes se presenten ante la sede apostólica o ante el tribunal de algún juez eclesiástico, en el que aún no hayan prestado tal juramento, para actuar como abogado o procurador en algún caso particular, prestarán igual juramento, en cada caso. Al inicio del litigio. Los defensores y supervisores que se niegan a jurar de la manera anterior tienen prohibido practicar mientras persista su negativa. Si violan deliberadamente su juramento, los consejeros que deliberadamente han alentado una causa injusta incurren, además de la culpa de perjurio, en la maldición divina y nuestra, de la cual no pueden ser absueltos a menos que restituyan el doble de la cantidad que aceptaron por tan mala obra como defensor, supervisor o consejero. Además, están obligados a restituir las pérdidas causadas a las partes agraviadas por su ministerio injusto. Además, no sea que la codicia insaciable lleve a algunos a despreciar estos sanos decretos, prohibimos estrictamente que un abogado acepte más de 20 libras de torneos en cualquier caso, un supervisor más de 12, como salario o incluso con el pretexto de una recompensa por ganar. Quienes aceptan más no van a adquirir de ninguna manera la propiedad del exceso, sino que están obligados a restituir, nada de esta pena de restitución puede ser remitido en evasión de la presente Constitución. Además, los abogados que violen la presente Constitución serán suspendidos de su cargo durante 3 años. A los procuradores, por otro lado, se les negará el permiso para ejercer su cargo en un tribunal de justicia. 20. De lo que se hace por la fuerza o por miedo. 20. 25. Anulamos por autoridad de esta Constitución cualquier absolución de sentencia de excomunión o cualquier revocación de la misma, o de suspensión o incluso de interdicto, que haya sido extorsionada por la fuerza o el miedo. Para que no aumente la osadía cuando la violencia queda impune, decretamos que quienes hayan extorsionado tal absolución o retiro por la fuerza o el miedo se encuentren bajo sentencia de excomunión. 21. Sobre prebendas y dignidades. 21. 26. Hemos decretado que el estatuto del Papa Clemente IV, nuestro predecesor de feliz memoria, que las dignidades y los beneficios que queden vacantes en la curia romana no deben ser conferidos por nadie más que el pontífice romano, debe ser modificado como sigue. Quienes tengan el otorgamiento de estos beneficios y dignidades podrán conferirlos válidamente, sin perjuicio de dicho estatuto, pero no hasta un mes después del día en que las dignidades y beneficios hayan quedado vacantes, y solo por sí mismos personalmente o, si se encuentran en a distancia, a través de sus vicarios generales en sus diócesis, a quienes se ha confiado canónicamente este cargo. 5. 22. Sobre no enajenar la propiedad de la Iglesia. 22. 27.
Por este bien meditado decreto prohibimos a todos y cada uno de los prelados someter o subordinar las iglesias que le han sido confiadas, sus bienes o derechos inmobiliarios, a los laicos sin el consentimiento de su capítulo y el permiso especial de la sede apostólica. No se trata de otorgar la propiedad o derechos en enfiteusis o de enajenarlos en la forma y en los casos permitidos por la ley. Lo que está prohibido es el establecimiento o reconocimiento de estos laicos como superiores de quienes se ostenta la propiedad y los derechos, o convertirlos en protectores, una disposición que en la lengua vernácula de ciertos lugares se llama confesar, es decir, los laicos son nombrados patrocinadores o defensores de las iglesias o de sus propiedades, ya sea perpetuamente o por un periodo prolongado. Decretamos que todos esos contratos de enajenación, incluso cuando estén reforzados por juramento, sanción o cualquier otra confirmación, que se realiza sin el permiso y consentimiento anteriores, y cualquier consecuencia de estos contratos, son totalmente nulas, no se confiere ningún derecho, no se proporciona ninguna causa para la prescripción. Decretamos además que los prelados que desobedecen son automáticamente suspendidos por 3 años de su cargo y administración, y los clérigos que saben que la prohibición ha sido violada pero no notifican al superior, quedan automáticamente suspendidos por 3 años de recibir los frutos de la ley. Beneficios que tienen en la Iglesia tan oprimida. De hecho, los laicos que hasta ahora hayan obligado a prelados, capítulos de iglesias u otras personas eclesiásticas a hacer estas sumisiones, serán obligados por sentencia de excomunión, a menos que después de una advertencia adecuada, habiendo renunciado a la sumisión que exigían por la fuerza o el miedo, liberan las iglesias y devuelven la propiedad así entregada a ellos. También serán excomulgados aquellos que en el futuro obliguen a prelados u otras personas eclesiásticas a hacer tales sumisiones, cualquiera que sea su condición o estatus. Incluso cuando los contratos se hayan celebrado o se celebrarán con la debida autorización y consentimiento, o con motivo de dichos contratos, los laicos no deben transgredir los límites establecidos por la naturaleza del contrato mismo o la ley en la que se basa el contrato. Aquellos en verdad que actúan de otra manera, a menos que después de una amonestación legítima desistan de tal usurpación restaurando también lo que han usurpado, incurren en la excomunión automática, y de ahora en adelante el camino está abierto, si es necesario, para poner sus tierras bajo interdicto eclesiástico. También serán excomulgados aquellos que en el futuro obliguen a prelados u otras personas eclesiásticas a hacer tales sumisiones, cualquiera que sea su condición o estatus. Incluso cuando los contratos se hayan celebrado o se celebrarán con la debida autorización y consentimiento, o con motivo de dichos contratos, los laicos no deben transgredir los límites establecidos por la naturaleza del contrato mismo o la ley en la que se basa el contrato. Aquellos en verdad que actúan de otra manera, a menos que después de una amonestación legítima desistan de tal usurpación restaurando también lo que han usurpado, incurren en la excomunión automática, y de ahora en adelante el camino está abierto, si es necesario, para poner sus tierras bajo interdicto eclesiástico. También serán excomulgados aquellos que en el futuro obliguen a prelados u otras personas eclesiásticas a hacer tales sumisiones, cualquiera que sea su condición o estatus. Incluso cuando los contratos se hayan celebrado o se celebrarán con la debida autorización y consentimiento, o con motivo de dichos contratos, los laicos no deben transgredir los límites establecidos por la naturaleza del contrato mismo o la ley en la que se basa el contrato. Aquellos en verdad que actúan de otra manera, a menos que después de una amonestación legítima desistan de tal usurpación restaurando también lo que han usurpado, incurren en la excomunión automática, y de ahora en adelante el camino está abierto, si es necesario, para poner sus tierras bajo interdicto eclesiástico. Incluso cuando los contratos se hayan celebrado o se celebrarán con la debida autorización y consentimiento, o con motivo de dichos contratos, los laicos no deben transgredir los límites establecidos por la naturaleza del contrato mismo o la ley en la que se basa el contrato. Aquellos en verdad que actúan de otra manera, a menos que después de una amonestación legítima desistan de tal usurpación restaurando también lo que han usurpado, incurren en la excomunión automática, y de ahora en adelante el camino está abierto, si es necesario, para poner sus tierras bajo interdicto eclesiástico. Incluso cuando los contratos se hayan celebrado o se celebrarán con la debida autorización y consentimiento, o con motivo de dichos contratos, los laicos no deben transgredir los límites establecidos por la naturaleza del contrato mismo o la ley en la que se basa el contrato. Aquellos en verdad que actúan de otra manera, a menos que después de una amonestación legítima desistan de tal usurpación restaurando también lo que han usurpado, incurren en la excomunión automática, y de ahora en adelante el camino está abierto, si es necesario, para poner sus tierras bajo interdicto eclesiástico. 23. Sobre las casas religiosas, que estén sujetas al obispo. 23, 28. Un concilio general mediante una prohibición considerada evitó la excesiva diversidad de órdenes religiosas, por temor a que pudiera llevar a confusión. Posteriormente, sin embargo, no solo el inquietante deseo de los peticionarios ha extorsionado su multiplicación, sino que la presuntuosa temeridad de algunos ha producido una multitud casi ilimitada de órdenes diversas, especialmente mendicantes, que aún no han merecido los inicios de aprobación. Por tanto, renovamos la Constitución, y prohibimos severamente que cualquiera que en adelante encuentre un nuevo orden o forma de vida religiosa, o asuma su hábito. Prohibimos perpetuamente y absolutamente todas las formas de vida religiosa y las órdenes mendicantes fundadas después de dicho concilio que no hayan merecido la confirmación de la sede apostólica, y las suprimimos en la medida en que se han extendido. En cuanto a esas órdenes, sin embargo, confirmado por la sede apostólica e instituido después del concilio, cuya profesión,
regla o constituciones les prohíbe tener ingresos o posesiones para su adecuado sustento, pero cuya mendicidad insegura generalmente les proporciona una vida a través de la mendicidad pública, decretamos que pueden sobrevivir en los siguientes términos. Los miembros profesos de estas órdenes podrán continuar en ellas si están dispuestos a no admitir en lo sucesivo a nadie a la profesión, ni a adquirir una nueva casa o terreno, ni a tener poder para enajenar las casas o terrenos que posean, sin permiso especial del apostólico. Ver. Reservamos estas posesiones para la disposición de la sede apostólica, para que se utilicen en ayuda de Tierra Santa o para los pobres o para otros usos piadosos a través de los ordinarios locales u otros encargados por la sede apostólica. Si se violan las condiciones anteriores, no es válida la recepción de personas ni la adquisición de casas o terrenos ni la enajenación de estos u otros bienes, y además se incurre en excomunión. También prohibimos absolutamente a los miembros de estas órdenes, en lo que respecta a los externos, el oficio de predicar y escuchar confesiones y el derecho de entierro. Por supuesto, no permitimos que la presente Constitución se aplique a las órdenes de predicadores y menores, su aprobación da testimonio de su evidente ventaja para la Iglesia universal. Además, concedemos que la orden de los carmelitas y la de los ermitaños de San Agustín, cuya institución precedió al citado Concilio General, 29, pueden permanecer como están, hasta que se les dicte otro reglamento. De hecho, tenemos la intención de proporcionarles tanto a ellos como a las otras órdenes, incluso a los no mendicantes, como veremos por el bien de las almas y por el buen estado de las órdenes. Otorgamos también un permiso general a los miembros de las órdenes a las que se aplica la presente Constitución, para pasar a las otras órdenes aprobadas con esta condición: ninguna orden debe transferirse completamente a otra, ninguna comunidad debe transferirse a sí misma y sus posesiones completamente a otra. Sin permiso especial de la sede apostólica. 24. Sobre impuestos y procuraciones. 24, 30. La osadía de las personas inicuas exige que no nos conformemos simplemente con prohibir las ofensas, sino que debemos infligir castigo a los infractores. La Constitución del Papa Inocencio IV, nuestro predecesor de feliz memoria, prohibía que se recibieran procuraciones en forma de dinero o la aceptación de obsequios por parte de los visitantes pastorales y sus asistentes. Se dice que muchos transgreden temerariamente esta Constitución. Deseamos que se cumpla inviolablemente y hemos decretado que se fortalezca agregando una sanción. Decretamos que todos y cada uno de los que presumen, a causa de la procuración que se les debe en razón de una visita, exigir dinero o incluso aceptar dinero de alguien dispuesto, o violar la Constitución de otra manera aceptando obsequios o, sin hacer la visita, aceptando procuraciones en comida o cualquier otra cosa, están obligados a devolver el doble de lo que han recibido a la iglesia de la que lo recibieron, y esto dentro de un mes. Si no lo hacen, a partir de ese momento los patriarcas, arzobispos y obispos que posterguen la restauración del doble pago más allá de dicho periodo, deben saber que la entrada a la iglesia les está prohibida, y el bajo clero debe saber que está suspendido de su cargo y se beneficia hasta que haya satisfecho plenamente este doble a las iglesias agobiadas. La remisión, la generosidad o la bondad de los dadores no sirve de nada. Y el bajo clero debe saber que está suspendido de su cargo y se beneficia hasta que haya satisfecho plenamente este doble a las iglesias agobiadas. La remisión, la generosidad o la bondad de los dadores no sirve de nada. Y el bajo clero debe saber que está suspendido de su cargo y se beneficia hasta que haya satisfecho plenamente este doble a las iglesias agobiadas. La remisión, la generosidad o la bondad de los dadores no sirve de nada. 25. Sobre la inmunidad de las iglesias. 25, 31. La santidad conviene a la casa del Señor. Conviene que aquel cuya morada ha sido establecida en paz sea adorado en paz y con la debida reverencia. Por tanto, se debe entrar en las iglesias con humildad y devoción, el comportamiento interior debe ser tranquilo, agradable a Dios, traer paz a los espectadores, una fuente no solo de instrucción sino también de refrigerio mental. Los que se reúnen en la iglesia deben ensalzar con un acto de reverencia especial que el nombre con está sobre todo nombre, que el que ningún otro bajo el cielo se ha dado a las personas, en el que los creyentes deben ser salvos, el nombre, es decir, de Jesucristo, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Cada uno debe cumplir en sí mismo lo que está escrito para todos, que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, cada vez que se recuerda ese glorioso nombre, especialmente durante los sagrados misterios de la misa, todos deben doblar las rodillas de su corazón, lo cual puede hacer incluso con una inclinación de cabeza. En las iglesias, las sagradas solemnidades deben poseer todo el corazón y la mente, se debe prestar toda la atención a la oración. Aquí donde conviene ofrecer los deseos celestiales con paz y calma, que nadie provoque rebelión, provoque clamor o sea culpable de violencia. Las consultas de las universidades y de las asociaciones cualesquiera deben dejar de celebrarse en las iglesias, así como también los discursos públicos y los parlamentos. Deben cesar las charlas ociosas y, aún más, sucias y profanas, la charla en todas sus formas debe cesar. En resumen, todo lo que pueda perturbar el culto divino o ofender los ojos de la majestad divina debe ser absolutamente ajeno a las iglesias, para que no se pida perdón por nuestros pecados, se dé ocasión para pecar o se encuentre que se ha cometido pecado. No se deben realizar más negocios en las iglesias o sus cementerios, especialmente para no tener el bullicio de los mercados y plazas públicas. Todo el ruido de los tribunales seculares debe callarse. Los laicos no deben celebrar sus juicios en las iglesias, más especialmente en casos penales. La iglesia no debe ser un lugar para investigaciones judiciales laicas. Los ordinarios locales deberían velar porque todo esto se observe,
persuadir donde se necesita persuasión, suprimir con su autoridad lo que está prohibido por este canon. Deberían también delegar para este propósito en las iglesias a personas más asiduas y adecuadas para los fines antes mencionados. Además, los procedimientos de los jueces seculares, y en particular las sentencias dictadas en estos lugares sagrados, carecen de toda validez. Aquellos que de hecho desafían descaradamente las prohibiciones anteriores. 26. Sobre la usura. 26. 32. Deseando cerrar el abismo de la usura, que devora las almas y devora la propiedad, ordenamos bajo la amenaza de la maldición divina que se respete inviolablemente la constitución del Concilio de Letrán contra los usureros. Dado que cuanto menos conveniente es para los usureros prestar, más se restringe su libertad para practicar la usura, ordenamos por esta Constitución General lo siguiente. Ni un colegio, ni otra comunidad, ni una persona individual, cualquiera que sea su dignidad, condición o condición, podrá permitir que los extranjeros y otras personas no originarias de sus territorios, 33, que practiquen la usura o deseen hacerlo, alquilen casas para ese propósito u ocupar casas alquiladas o vivir en otro lugar. Más bien, deben expulsar a todos esos usureros notorios de sus territorios en un plazo de 3 meses, para no admitir a ninguno en el futuro. Nadie les arrendará casas por usura, ni les concederá casas bajo ningún otro título. 34. Quienes actúen de otra manera, si son personas eclesiásticas, patriarcas, arzobispos u obispos, deben saber que incurren en suspensión automática. Personas individuales menores, excomunión, colegios u otras comunidades, interceptan. Si permanecen obstinados durante un mes, sus territorios quedarán en lo sucesivo bajo interdicto eclesiástico mientras permanezcan allí los usureros. Además, si son laicos, deben ser restringidos de tal transgresión a través de sus ordinarios mediante la censura eclesiástica, cesando todos los privilegios. 35. Deben saber que incurren en suspensión automática. Personas individuales menores, excomunión, colegios u otras comunidades, interceptan. Si permanecen obstinados durante un mes, sus territorios quedarán en lo sucesivo bajo interdicto eclesiástico mientras permanezcan allí los usureros. Además, si son laicos, deben ser restringidos de tal transgresión a través de sus ordinarios mediante la censura eclesiástica, cesando todos los privilegios. 35. Deben saber que incurren en suspensión automática. Personas individuales menores, excomunión, colegios u otras comunidades, interceptan. Si permanecen obstinados durante un mes, sus territorios quedarán en lo sucesivo bajo interdicto eclesiástico mientras permanezcan allí los usureros. Además, si son laicos, deben ser restringidos de tal transgresión a través de sus ordinarios mediante la censura eclesiástica, cesando todos los privilegios. 35. 27, 36. Aunque usureros notorios ordenan en su testamento que se restituya sus ganancias usureras, ya sea en términos expresos o en general, el entierro eclesiástico debe ser rechazado hasta que se haya efectuado la restitución completa en la medida en que los medios del usurero lo permitan, o hasta que se haya dado una promesa de restitución adecuada. Esta promesa debe darse a aquellos a quienes se les debe restitución, si ellos mismos u otros que puedan recibir por ellos están presentes. En caso de ausencia, la prenda se entregará al ordinario del lugar o a su vicario o al rector de la parroquia donde resida el testador, en presencia de personas de confianza de la parroquia. Ordinario, vicario y rector, como se acaba de mencionar, tendrá permiso para recibir tal prenda en su nombre por la autoridad de la presente Constitución, para que estos eclesiásticos tengan derecho a actuar. La prenda también podrá darse a un servidor público comisionado por el ordinario. Si la suma adeudada por usura se conoce abiertamente, deseamos que esta suma siempre se exprese en la prenda. Si la cantidad no se conoce claramente, la suma debe ser determinada por el receptor de la prenda. 37. El receptor debe hacer su estimación en no menos de la cantidad probable. Si no lo hace, está obligado a la restitución de todo lo adeudado. Decretamos que todos los religiosos y otros que presuman conceder entierro eclesiástico, 38, a usureros notorios, en contra de este decreto, están sujetos a la pena promulgada contra usureros en el Concilio de Letrán. Nadie debe asistir a la voluntad de usureros notorios ni escuchar sus confesiones o absolverlos, a menos que hayan restituido su usura o hayan dado una garantía adecuada, en la medida de lo posible, como se describe anteriormente. Los testamentos hechos de cualquier otra manera por notorios usureros no tienen validez, pero son por ley nulos y sin efecto. 39. 28. Sobre los agravios y las pérdidas causadas. 28. 40. Las distracciones que en lengua vernácula se denominan represalias, por las que se agobia a unas personas en lugar de otras, han sido prohibidas por la Constitución Civil por opresivas y contrarias a las leyes y la equidad natural. Sin embargo, para que los infractores tengan mayor temor de infringir la ley en lo que respecta a las personas eclesiásticas, de acuerdo con la prohibición más particular de represalias contra ellos, prohibimos severamente la concesión de represalias contra las personas eclesiásticas o sus bienes. Por el presente decreto también prohibimos la extensión de tales represalias, quizás otorgadas universalmente con el pretexto de alguna costumbre que preferiríamos llamar abuso, a estas personas. Quienes actúen de otra manera, concediendo distracciones o represalias contra dichas personas o ampliando la subvención para incluirlas, salvo que revoquen dicha presunción en el plazo de un mes, incurrirán en sentencia de excomunión. Si son particulares, deben ser sometidos a interdicto eclesiástico. Si son una comunidad. 29.
Sobre la sentencia de excomunión. 29. 41. La Constitución del Papa Inocencio IV, nuestro predecesor de feliz memoria, prohíbe que quienes se comuniquen con personas excomulgadas en asuntos que conlleven solo una excomunión menor sean obligados, sin haber recibido primero amonestación canónica, por una excomunión mayor. La sentencia de excomunión así promulgada no vincula. Para eliminar cualquier escrúpulo de ambigüedad, declaramos que la amonestación es canónica solo si, después de que se hayan cumplido debidamente todas las demás formalidades, se nombra a las personas amonestadas. Decretamos también que en el curso de las amonestaciones requeridas para que la sentencia sea promulgada canónicamente, los jueces, ya sea que den 3 amonestaciones o una para las 3, deben observar intervalos oportunos de algunos días, a menos que la urgencia de la situación aconseje lo contrario. 42. 30. Por el presente decreto general declaramos que el beneficio de la absolución provisional no se aplica de ninguna manera a las ciudades, pueblos o cualquier otro lugar contra el cual sea promulgado un interdicto general. 31. 43. Quien, por el hecho de que se haya dictado sentencia de excomunión, suspensión o interdicto contra reyes, príncipes, varones, nobles, alguaciles o sus agentes o cualquier otra persona, dé permiso a alguien para matar, capturar o molestar, en sus personas o bienes o en los de sus familiares, quienes hayan publicado tales sentencias, o por cuya cuenta fueron publicadas las sentencias, o que observen tales sentencias o se nieguen a comunicarse con los excomulgados, a menos que revoquen en él tiempo tal permiso caen automáticamente bajo sentencia de excomunión. Si la propiedad ha sido incautada con motivo de tal permiso, se incurre en la misma sentencia a menos que la mercancía se devuelva dentro de los 8 días o se satisfaga la pérdida. Todos los que se han atrevido a hacer uso del permiso, o cometer por propia iniciativa alguno de los delitos anteriores para los que hemos prohibido que se les otorgue el permiso, están sujetos a la misma sentencia. Aquellos que permanezcan bajo esta sentencia de excomunión por 2 meses no pueden obtener la absolución en adelante, excepto a través de la sede apostólica. Introducción y traducción extraídas de los decretos de los concilios ecuménicos, ed. Norman P. Tanner.